Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como familia, hemos querido hacer esta nueva modalidad de hacer videos con las clases de Ven Sígueme para las personas que están solas o familias que quisieran hacer las clases más amenas o más entretenidas para los niños. Queremos hacer estos nuevos videos. Si es de su agrado, pues nos gustaría que abajo en los comentarios nos escribieran cosas que podemos mejorar o las cosas que les gustan para nosotros seguir haciéndolos, para poder apoyar a las personas que les gustaría las clases así como virtuales o más como didácticas de esta forma. El tema de hoy son los capítulos de Mosía 29 y Alma 4, el cual el tema es fueron firmes e inamovibles. Mucho gusto, como indica mi esposa, realmente tratamos de poner nuestro granito de arena en esta situación que estamos pasando a nivel mundial, donde pues no tenemos la oportunidad de salir de nuestros hogares en algunos países. Eh, es valioso el tema de sus comentarios, las impresiones espirituales que tengan a lo largo de esta clase, que la hemos tratado de hacer con el mayor amor para ustedes, poner nuestro granito de arena aquí en esta situación, ayudar a aquellos que están solos, que a veces resulta ser un poquito tedioso el hacerlo de una forma unitaria. Pues realmente estamos aquí para apoyarlos y esperamos ir mejorando poco a poco y que sea de su agrado. La clase comienza con el tema puntual histórico de lo que está pasando en el libro Mormón. Hay una situación en la cual viene el rey Mosía y hace una reforma en la cual desaparecen los reinados. Fue algo innovador y hasta cierto punto salir del paradigma en el cual existía en ese tiempo y en todos los reinados, en todas las naciones, porque era común que existiera un rey. Y ahora viene Mosía y presenta algo interesante, un tema de jueces. Los jueces iban a ser escogidos cuando anteriormente sucedía que el rey se daba por medio de una sucesión de padre a hijo. ¿Y qué pasaba? Existían reyes buenos, reyes malos, y traían un efecto consigo para el pueblo al cual reinaban. Pongamos en contexto ejemplo de reyes buenos, por ejemplo, el rey Benjamín, el mismo rey Mosía, reyes del Antiguo Testamento como Melquisedec, que fue rey de Salem. Tenemos también, por ejemplo, reyes malos que no ayudaron mucho al pueblo, como se da en el caso del famoso rey Noé que acababa de pasar, donde viene y él hace una situación en la cual conlleva a que todo el pueblo peque. Y es un ciclo el cual pasa también hoy en día con nosotros. Comienza con el crecimiento de las cosas temporales. ¿Qué pasa con el pueblo rey Noé? Crecen, tienen riquezas y esas riquezas los conlleva al orgullo. Y ese orgullo a la jactancia y la jactancia al pecado. Y es algo que pasa hoy en día con nosotros también. Cuando vamos mejorando, cuando vamos progresando, la gran mayoría viene y se olvida de Dios. Y empieza a confiar en su propia fuerza, como ellos decían, que eran poderosos y que no podían ser destruidos. Entonces, el rey Mosía viene y pone ese ejemplo y dice de que tienen que abandonar, en Mosía 29:38, tienen que abandonar el deseo de tener un rey. Porque un hombre bueno los puede conllevar hacia cosas buenas, pero un malo los acarrea hacia los pecados. Recordemos que es el albedrío y aquí dice que es la capacidad y el privilegio que Dios nos da para poder escoger y actuar por nosotros mismos. Como nos dimos cuenta anteriormente con lo que dijo mi esposo, menciona que los nefitas, gracias al albedrío que ellos tenían, eligieron ya no seguir a un rey que era malo. Sin embargo, muchos también decidieron seguir las enseñanzas malas que él les dio y por lo tanto se fueron alejando de la verdad
del Evangelio. El siguiente tema de la clase habla acerca del orgullo y cómo puede que detenga nuestro progreso. Y es un claro ejemplo de lo que hemos hablado muchas veces acerca de lo que se mencionó, que el orgullo es la gran piedra de tropiezo de Sion. Mi esposa muy didáctica hizo un dibujito ahí que es bastante ilustrativo, que es lo que representa el orgullo y cómo es un peso muerto que nos impide avanzar. El orgullo se dio en la nación nefita cuando fueron progresando, tal cual habíamos mencionado en el tema de la historia del rey Noé, se vuelve a replicar ahorita. Es un tema de prosperidad, de paz, donde vienen y pueden comentar cada quien tal cual piensan. Hay una libertad de expresiones similar a la que tenemos hoy en día, donde hay una variedad de opiniones y cada quien cree tener la razón, hasta cierto punto del cual nos damos cuenta cómo la historia se repite una y otra vez. Entonces, la gente teniendo esta libertad venía y le presentaban cada uno de los asuntos que tenían a los jueces, que era el principio por el cual el rey Mosías los definió a ellos, para que hombres justos fueran los que gobernaran y no recayera solamente en una persona, la cual era fácil de seducir a que cayera en tentación y se abandonara a Dios, mientras que si eran varias personas era más difícil. Y el mismo rey Mosías, cuando estableció esta nueva modalidad de gobierno, lo dice, de que no es común que la voluntad del pueblo escoja a hombres malos para gobernar. Y hace la salvedad de que cuando realmente los escogen es porque están prontos para la destrucción, tal cual como se va a ver en el libro Mormón muchas clases adelante, de cómo es que la gente escogía a hombres malos y qué era lo que pasaba. El tema ahora es: yo puedo ejercer una influencia positiva en mi comunidad. Acá menciona algunas escrituras de Mosía y Alma y habla acerca de Amblisi. Amlisi dice que era un hombre muy versado en la palabra, tal cual hoy en día hay mucha gente que habla muy bonito, es interesante oírlo hablar, las palabras lo seducen a uno y dice qué bonito oírlo, quisiera seguir oyéndolo porque es entretenido. Entonces viene Amlisi y empieza a granjearse la voluntad del pueblo e introduce algo que se le conoce como la superchería sacerdotal. ¿Y qué es la superchería sacerdotal? Como lo dice la guía del estudio de las escrituras, es cuando los hombres se colocan a ellos como una luz al mundo, pero no ven el beneficio de Dios, sino únicamente su beneficio propio y tratan de obtener un lucro por ello. Amblisi viene y empieza a tratar de convencer a la gente con palabras lisonjeras para que pudieran cambiar su forma de pensar, que ya no, que se rompiera el molde de lo común. Y pasa hoy en día también, que mucha gente viene y dice, porque sos tan rematado religioso, cosas por el estilo que lo hacen pensar y dudar a uno si realmente está bien seguir lo mismo, o como dicen hoy en día, tenemos que estar abiertos a cosas nuevas, tener una mente abierta para entender las nuevas modalidades del mundo, y era la forma de operar de Amlici en ese momento. Aquí vemos un poco el parámetro histórico en el capítulo 2, versículos 1 al 7 de Alma, donde menciona lo que les acabo de hacer el resumen anteriormente. Resulta ser que aquí vemos que alguien se pone en contra de Amlici, y es Gedeón. ¿Y quién se recuerda quién es Gedeón? En algunos capítulos anteriores lo vimos que fue aquel líder militar que estuvo cuando estaba el rey Noé, que estuvo en contra de él, que trató de guiar a su hijo Lini para librarse de las manos de los namanitas. Entonces nos damos cuenta que Gedeón siempre trató de hacer el bien. Entonces resulta ser que Ablisi lo único que tenía en fin era destruir la iglesia de Dios, crear la separación tal cual hoy en día pasa, y lamentablemente en muchas ocasiones pasa aún dentro de la iglesia, cuando viene gente y solamente por beneficio propio, por querer granjearse la voluntad de decir yo puedo hacer mejor las cosas que esta persona que pusieron, lo cual pensemos y tratemos de entender que como también la superchería sacerdotal puede estar aún dentro de nosotros. Esto no es un tema para señalar a nadie, pero que es un llamado a la reflexión para que cada uno de nosotros pensemos cuando estamos haciendo las cosas de alguna manera al modo de Amblisi, tratar
de que seamos nosotros los que brillemos, cuando también es necesario que muchos tengan la oportunidad de brillar. Y no es motivo ni justificación para criticar a nuestros líderes. Tendrán sus fallas, totalmente de acuerdo, pero es Dios quien decidió que estuvieran ahí. Y tal vez es porque ellos necesitan fortalecer eso y necesitan de gente como nosotros para que los apoyemos a crecer. Siguiendo con la clase, nos damos cuenta en el capítulo 7 que resulta que el pueblo decidió ir en contra de lo que dijo Amblisi, porque la gente tenía presente de que no era conveniente que fuera un rey, que hubiera un rey, perdón. Sabían lo que había pasado. Es como que nuestros abuelos nos contaran una historia de qué pasó hace unos 40 años. Entonces está bastante presente en la memoria del pueblo qué era lo que había pasado con los reyes antiguos. Por tal razón ellos decidieron no seguir las palabras de Alice y decidir que no había rey, que siguieran con el gobierno de los jueces. Ahora bien, mi esposa en su presentación lanza dos preguntas y dice, ¿qué ha notado que los derechos religiosos estén siendo amenazados en su país o comunidad? Ya había ahondado un poquito con esto en relación de lo que les mencionaba. Mucha gente hoy en día viene y ridiculiza a aquellos que tenemos nuestra fe y nos dicen fanáticos religiosos, chapados a la antigua. Yo no sé cómo lo dirán cada uno de ustedes, tal vez en sus comentarios les gustaría agregar cómo es que en cada uno de sus comunidades nos tildan a las personas que tratamos de tener nuestra fe firme en estas nuevas olas y corrientes de pensamientos. ¿Y qué otras formas consideran ustedes que minimizan nuestros derechos religiosos? Tal vez el tema de esta situación de la pandemia, la cual estamos viviendo hasta cierta forma, limita nuestros derechos religiosos cuando no tenemos la oportunidad de congregarnos, pero gracias a Dios tenemos un profeta en el cual nos mencionó antes de que todo esto pasara y recibió la revelación y por la cual estamos aquí con este nuevo plan de estudio que se llama Ven, sígueme. Y pues por eso nuevamente queremos poner nuestro granito de arena en nosotros para tratar de venir y ayudarles a ustedes y que ustedes nos ayuden a nosotros a enriquecer para poder seguir aprendiendo y que nuestros derechos religiosos no sean limitados. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de los nefitas? ¿Cómo respondieron ellos a esta amenaza? Al menos yo les doy mi comentario personal y les digo, me llena de alegría pensar que decidieron, porque son nuestros antepasados los que están hablando ahí, cómo ellos decidieron mantenerse firmes recordando lo que había pasado anteriormente. Y quien dice, hay una frase que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y estoy plenamente seguro que los nefitas lo sabían, porque a pesar de que no tenían internet o redes sociales, tenían el conocimiento que le habían heredado sus padres. Entre tantas cosas que les habían enseñado, trataron de enseñarles lo más importante que para ellos fue el cautiverio, tanto espiritual como temporal, que les llevó el seguir a un rey inicuo en su anterioridad. Ahora bien, hablemos un poco acerca de cómo reconocer y rechazar la doctrina falsa. Tenemos una segunda persona aquí y ahora se va a llamar Neor y aquí en adelante en el libro de Mormón se va a hacer muy famosa esa palabra y lo recordarán, conocido como la fe de los Neores, ¿verdad? Resulta ser que es un segundo hombre en el cual viene este Neor y empieza a difundir la superchería sacerdotal nuevamente. Y me gusta mucho el versículo 16 porque dice, porque había muchos que amaban las vanidades del mundo y salieron predicando falsas doctrinas y lo hicieron por causa de las riquezas y los honores. Nuevamente vemos el tema, tal vez no tanto en función de las riquezas, pero aún como miembros de la iglesia hay muchos que desean a todo costa a todo el tema de los honores de los hombres. Él es muy bueno, o miren qué excelente es. Y no es el objetivo por el cual nosotros debemos de servir en la iglesia, sino por, como dice el rey Benjamín en Mosías 2:17, cuando estamos al servicio de nuestros semejantes, solamente estamos al servicio de Dios. En la historia ustedes van a poder ver que Neor mató a Gedeón
y es el primero en ser ejecutado por este tema. En el cerro de Manti menciona que pasa y se le hace admitir, Alma le hace admitir que lo que él predicaba era contrario a la ley de Dios. Con lo que mi esposo mencionó anteriormente acerca de Neor, vimos que era un hombre malo que quería confundir al pueblo con cosas que realmente no les iba a beneficiar en nada. Y aquí pusimos, aunque Neor finalmente confesó que lo que enseñaba era falso, sus enseñanzas continuaron influyendo en los nefitas por muchos años. Recordemos que lo malo es mucho más fácil de hacer que lo bueno. Y me imagino que los nefitas se acomodaron con las cosas que él les estaba enseñando y les pareció que era bueno y siguieron así por muchos años, aún sabiendo que Neor había confesado que era falso. Ellos siguieron haciendo las cosas mal, ya que para ellos era mucho más fácil. Mi esposa lanza una pregunta bien interesante que dice, ¿por qué puede hacerle parecido tentador a las enseñanzas de Neor a la gente? Y nos damos cuenta de lo que hemos platicado. El camino fácil, la honra de la gente, el dinero que recibían y solamente con predicar algo que era para beneficio de ellos. Entonces, obviamente a los predicadores les sonaba fácil, pero obviamente sabemos que esto no es así, ¿verdad? Realmente el camino a seguir aquí en esta vida para regresar a la presencia del Padre Celestial no es fácil y tenemos que esforzarnos todos los días. Entonces, después menciona aquí cómo fue que Neor fue resistido por Gedeón con la palabra de Dios. Históricamente lo vemos aquí en los versículos 7 y 9 del capítulo 1 de Alma. Entonces menciona ahí que Gedeón lo resistió con la palabra de Dios. Obviamente era un hombre muy versado, que había estudiado, como les había mencionado, desde un principio trató de resistir al rey Noé en su momento, aconsejar al rey Limni para hacer las cosas correctas. Entonces considero yo que era una persona que desde joven trató de hacer las cosas bien y por ende buscar la palabra de Dios en lo que escuchaba. Entonces Gedeón viene y trata de debatir con Neor acerca de lo que estaba enseñando. Y Neor hace lo que muchas personas hacen hoy en día. Cuando se les cuestiona, se puso bélico, sacó la espada y mató al pobre Gedeón. Gedeón ya era ancianito, ya habían pasado muchos años desde que había comenzado su historia en el libro de Mormón, y por los golpes muere. Pareciera algo trágico, pero al final de cuentas nos vamos a dar cuenta, tal cual menciona más adelante Alma, que todas las personas que mueren son como un testigo para la condenación de aquellas personas que hacen lo malo en el postrer día. Como siguiente título tenemos aquí: los verdaderos discípulos de Jesucristo no fijan su corazón en las riquezas. Y aquí habla del capítulo 1 al 4 de Alma. Acá tenemos el capítulo 4 y yo subrayé algunos versículos que nos van que voy a leerles y después vamos a platicar acerca de ellos. Y dice que aconteció que en el año octavo del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas y sus delicadas sedas y sus linos de tejidos finos, y por motivo de sus muchos rebaños y manadas, y su oro y su plata y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria, y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Que es lo que hemos estado hablando en esta clase, ¿verdad? Acerca del orgullo y cómo una persona pierde su humildad cuando aquí habla acerca de las riquezas. Muchas personas se creen más que otras por tener 2 carros o una casa propia o porque se viste mejor que otros, y recordemos que para la vista de Dios todos somos iguales, nadie es más que otros. En el versículo 8 dice: porque vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos
y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, de modo que empezaron a despreciarse unos a otros y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer de ellos. Acá lo que les comentaba anteriormente, y agregando, ellos empezaron a perseguir a las personas que no creían o no participaban lo mismo que ellos estaban haciendo, o sea, no estaban conformes ni tampoco hacían la voluntad de ellos, entonces los empezaron a perseguir. En el versículo 15 dice, y ahora bien aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor, y escogió a un hombre sabio que entre los élderes de la iglesia y lo facultó según la voz del pueblo, para que tuviera el poder de decretar leyes de conformidad con las que se habían dado, y ponerlas en vigor conforme a la iniquidad y los delitos del pueblo. Y este hombre se llamaba Nefía, y fue un hombre juez superior y ocupó el asiento judicial para juzgar y gobernar el pueblo. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Alma tenía mucha preocupación por el pueblo al ver de que todos o la mayoría de ellos tenía orgullo en su corazón y estaban haciendo cosas malas a los que realmente seguían a Dios y no querían caer en las mismas cosas que ellos. Entonces, Alma aquí, si se dieron cuenta, puso un hombre que se llamaba Nefía y lo nombró como juez superior. Y él ocupó este asiento judicial para juzgar y gobernar al pueblo. ¿Y esto para qué lo hizo Alma? Vamos a leer en el 19 por qué lo hizo. E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlo sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Entonces acá lo que menciona es de que Alma dejó sus puestos, que en este momento eran... Tenía de juez superior del pueblo, por decirlo así, el gobernante principal, político y social, y a la vez tenía el puesto de sumo sacerdote. Eran dos puestos sumamente importantes y estoy seguro que requerían un montón de tiempo del pobre Alma. Entonces él se dio cuenta que no podía con ambos y decide librarse de uno. Y muy interesante, yo se lo comentaba a mi esposa fuera del micrófono, que viene y él lo que decide dejar es el cargo político y social que tenía como juez superior. Y a mí me gusta mucho la parte anterior que mi esposa colocó marcada en amarillo, porque dice que fue nombrado por la voz del pueblo. O sea, quiere decir que él no era alguien que solo se lo sacó de la manga a Alma y dijo, va, este fulano me cae bien y aquí lo vamos a poner. Escoge a alguien que sabía que era bueno, que iba a mantener al pueblo justo a la manera de la gobernanza que tenían, y le dice, quédate con el asiento judicial. Yo no suelto el tema del sumo sacerdocio, o sea, el líder de la iglesia, y decide venir y empezar a predicarles a ellos. Lo bonito de esto es de que él dejó eso, o sea, su responsabilidad por ir a ayudar al pueblo. Otro hubiera dicho, bueno, miren qué hacen, que sigan sufriendo, sigan padeciendo, mas él se preocupó de verdad por las personas cuyo su corazón estaba enfocado en el orgullo. Correcto, muy fácil hubiera sido él venir y poner una ley donde decía, aquí todos van a hacer esto, y se hubiera vuelto algo dictatorio, autócrata, como ustedes quieren llamarlo. Pero él decide, sigamos con nuestras leyes, mantengámonos tal cual nuestro último rey nos dejó, con el gobierno de los jueces, y voy a despertar en ellos el deseo de cambiar. Y es el principio eterno en todas las cosas. Desde el principio de los tiempos, cuando se nos dio la opción de escoger seguir a Jesucristo o a Lucifer, fácil sería el seguir como borreguitos el plan que nos trazó Lucifer, y fácil hubiera sido para Alma decir, ustedes tienen que hacer esto porque yo lo digo y se acabó porque soy su juez superior.
pero es el principio eterno de las cosas, como mencionaba mi esposa, del albedrío, de tener la facultad de nosotros para escoger. Y más importante aún el tema de alma, de ser un ejemplo a la gente. Y es parte de lo que menciona la clase y que mi esposa mencionó con anterioridad. El tema de hacer sentir la influencia de nosotros como personas buenas en la sociedad, en nuestras propias familias, en ser diferentes. Hay una anécdota que les quisiera mencionar que habla acerca de la hermana Belle S. Sparford, que fue presidenta de la Sociedad de Socorro en 1945, y menciona una anécdota que tuvo con el presidente George Albert Smith. Ella pertenecía al Consejo Nacional de Mujeres y hasta cierto punto, cuando iba, sentía que no las trataban bien, que eran tratadas de menos. Le dijeron al presidente George Albert Smith que pensaban que no sacaban ningún provecho de ir a ese consejo. Entonces el presidente le hizo una pregunta y le dijo: ¿es que acaso piensa solo que no en lo que puede sacar de provecho? ¿No cree que a veces ayuda a tomar en cuenta lo que ustedes pueden aportar? Creo, continuó, que las mujeres de la iglesia tienen algo que brindar a las mujeres del mundo y que también pueden aprender de ellas. En lugar de retirarse, sugiero que lleve varias de las integrantes más capaces a su mesa directiva y vuelvan a esa reunión. Dice que después la hermana Spalford obedeció el consejo y prestó servicio durante muchos años, y que con el tiempo fue electa como una de las líderes de esa sociedad a la cual pertenecían. Claro, estoy hablando de que esa mesa a la cual ellas estaban yendo, había gente que no era miembro de la iglesia, pero el punto al cual yo quiero llegar es que podemos ser un ejemplo. El mismo Señor nos hizo esa admonición cuando Él dijo que fuéramos una luz a las naciones y que hiciéramos que brillara nuestra luz para que la gente nos viera. Mencionaba que no se esconde la luz. Debemos de ser así y tratar de ser un ejemplo a los demás, a pesar de que corramos el riesgo, y es casi un hecho, que nos van a ridiculizar, que van a estar cuestionándonos, que nos vamos a encontrar con neores en nuestra vida. Lo importante es que nosotros tratemos de sacar adelante ese testimonio que hemos adquirido a lo largo de todos estos años, que tengamos firme nuestro testimonio para no dudar en ningún momento, y que sepamos que las cosas son como el Señor lo ha mandado y no van a cambiar. Que tengamos firme en nuestro corazón ese deseo de alma, como mencionó mi esposa, de poder venir y tratar de ser diferente, de no mandar, sino despertar en el corazón de la gente el deseo de ser buenos. Gracias. Así como decía mi esposo, el último como tema que tenemos aquí es la palabra de Dios y el testimonio puro pueden cambiar los corazones. Eh, con lo que mencionaba antes, lo de alma, que los nefitas empezaron a fijar sus corazones en las riquezas. Acá hace una pregunta que dice que se siente inspirado a cambiar en su propia actitud acerca de estos temas. A veces las riquezas creemos que es el dinero, el tener muchas cosas, pero también puede, antes los nefitas no tenían ahora lo que tenemos nosotros, que es la tecnología, esos avances que hemos tenido ahorita últimamente, y puede ser que ahorita nosotros, nuestro corazón, nos fijemos más en lo que es la tecnología, en estar más metidos en internet, o en cosas que la tecnología, como sabemos, no es algo malo en nuestras vidas, al contrario, nos ha beneficiado. Por ejemplo, ahorita podemos también nosotros compartir estas clases por internet, cosa que si no existiera el internet o o las computadoras, nosotros no podríamos hacer esto, ¿verdad? Ayudar a los demás o dar clases, cosas así. Entonces, nosotros acá, con la pregunta que tenemos acá, ¿qué nos sentimos inspirados a cambiar en nuestra actitud? Hablando acerca de esto, ¿verdad? Del corazón en las riquezas, puede ser el corazón en cosas que no nos benefician y que nos apartan de Dios. Acá habla del alma, capítulo 4, y es lo que o lo que mi esposo platicó, ¿verdad? Que Alma dejó lo que su asiento judicial, y muchos podemos decir, si él tenía esta posición, pudo haber hecho lo que mi esposo dijo, ¿verdad? Una dictadura, pero sin embargo él
quiso ayudar a las demás personas. Y es lo que nosotros también podemos hacer. A veces queremos que la gente cambie de la noche a la mañana sin ninguna ayuda, pero aquí también podemos poner lo que sería la palabra ministrar, ¿verdad? Ayudar a las demás personas, aunque no sean nuestras personas asignadas. En estos tiempos de crisis que estamos pasando, podemos sentir o del Espíritu o pedirle a Dios que nos haga sentir qué hermano o quién es, o qué familia tiene alguna necesidad para nosotros poder ayudar. Hay personas que a veces con un mensajito o con una llamada se sienten bien. En nuestro barrio hay un hermano que es viejito y es solito, no tiene familia, y a veces nosotros con mi esposo nos ponemos a pensar en él, cómo se debe sentir en este tiempo de estar encerrado en nuestras casas y estar solos. A nadie nos gusta estar solos. Entonces, esta clase me gustó mucho porque habla acerca del orgullo y se dieron cuenta que el orgullo no nos trae nada bueno en nuestras vidas, al contrario nos frena, como el dibujito que pusimos con una bolsita, que el orgullo no nos deja seguir, progresar. Entonces lo que tenemos que hacer es soltar la bolsita y seguir escalando esta montaña que puede ser referencia a nuestra vida con los problemas que tenemos a diario, ¿verdad? Perdonar a los demás. Sabemos que todos cometemos errores, todos necesitamos perdón de Dios, así que nosotros tenemos que perdonar a los que nos hacen daño. Secundando lo que dice mi esposa, es claro, ¿verdad? Eh, Todo se resume en destruir el orgullo. El presidente Kimball fue claro con eso. La piedra de tropiezo es Sion. Y la raíz de todos los pecados es el orgullo. No hay más que decir de lo que dijo mi esposa. Totalmente de acuerdo con ella. Busquemos oportunidades de servir a los demás en nuestra amonestación que queremos dejarles. No es fácil con la situación que estamos pasando. Aún muchos de nosotros estamos con problemas, pero recordemos que siempre hay alguien que está sufriendo más que nosotros. Hay un video a la iglesia que se llama Quiero que sepas que lo he pasado mal. Es bastante reconfortante en estos momentos. A pesar de que muchos están perdiendo empleo, la salud, la esperanza sobre todo. Recordemos que no tenemos que ser partícipes de la profecía de que el corazón de los hombres se va a enfriar. Busquemos ser amorosos, ayudar a los demás, cosas pequeñas y sencillas como ha enseñado siempre Alma. Y los hermanos del barrio al que pertenecemos saben que yo siempre digo esta frase. Pero quien quiera hacer algo va a encontrar un medio y quien no una excusa. La tecnología nos abre barreras que hoy en día se han forjado por ese tema de la pandemia, que podemos romperlas con un mensaje WhatsApp, como mencionaba mi esposa, una llamada. Muchas veces tenemos redes en nuestro teléfono para buscar en Facebook memes y cosas por el estilo, pero no para escribirle a alguien, aunque sea un mensaje de buenas noches. Y seamos como el Señor, amemos a nuestro enemigo, busquemos a aquellas personas que nos han hecho daño. Tratemos de vivir el principio de ser verdaderos cristianos, que es lo más importante. Si nos hacemos llamar sus discípulos, si queremos seguir sus pasos, es hacer lo que hizo Él, decir lo que Él diría y actuar como Él actuaría en esta situación. Yo no creo que el Señor anduviera ahorita preocupándose más por Él que por sus hermanos. Entonces, es nuestra amonestación, nuestro consejo, y esperamos de verdad que les haya gustado esta pequeña clase. Tal vez cometimos errores, pero lo hacemos con toda la voluntad para poder ayudarles a ustedes. Esperamos que puedan seguirnos, que nos enriquezcan con sus comentarios, las opiniones, los sentimientos que tuvieron al ver este video, y que nos podamos preparar para la siguiente clase, que vamos a tratar de seguir subiendo videos de forma semanal. La próxima clase son los capítulos 5 al 7 de Alma, y la clase se llama ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Desde ya nuevamente les agradecemos la oportunidad de habernos permitido entrar en su hogar, y gracias, hermanos. Dejamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.